Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de ciertas posiciones religiosas que, para justificar doctrinas de demonios o doctrinas de hombres, manipulan las Sagradas Escrituras con tal de engañar. Tal como pretendió el diablo manipularlas cuando tentó a Cristo. Y Cristo no pecó porque tenía un conocimiento más amplio de las Escrituras. Por eso recomendó: escudriñad las Escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda doctrina que no se ajusta a la verdad ni a la palabra de Dios no proviene de Dios, y si no proviene de Dios es porque viene de otra fuente que existe. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Cualquiera puede aislar un versículo bíblico y formularse la teoría que mejor le convenga a él, o formular la doctrina que mejor le parezca según su voluntad y no la voluntad y la palabra de Dios. Por ejemplo, tomemos un versículo y aislémoslo y descontextualicémoslo solo como ejemplo, solo como ejemplo, para explicar el punto. No es que esa sea mi creencia respecto al contenido del versículo que vamos a analizar. Habla Jesús de Nazaret en el versículo que usaremos. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá habla el Señor Jesús de Nazaret. Él hace referencia al Padre como el que le envió, y dice que esa es su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y Cristo le resucite el día postrero. Esas son dos condiciones que estableció Dios: el que lo vio y le cree. El vocablo "y" es un condicionante lógico que significa adición. Es decir, si una persona cumple solo una de las dos condiciones o acotaciones o regla, no cumple con el todo como requisito para obtener lo que sigue. Entonces, al aislar este versículo de toda la Escritura y de su contexto en particular, tiene cabida la siguiente aberración doctrinal que pudiera hacer cualquier hombre natural y afirmar que, después de Pablo ninguno será resucitado ni tendrá vida eterna, pues el último que vio a Cristo fue Pablo y nadie más, y lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8. Y si tú no lo vistes, aunque crees en él, no tendrás vida eterna, simplemente por no cumplir las dos condiciones que están establecidas. Eso es lo que dice y está escrito en ese versículo, y no lo dije yo, lo dijo el propio Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Lo acabo de leer. Sí lo dice. Pero realmente toda la Biblia enseña que eso es así, o enseña otra cosa. Claro que enseña otra cosa. Lo que pasa es que este versículo intencionalmente en este momento no está siendo usado dentro del contexto bíblico para ponerlo de ejemplo, para que vean cómo es de fácil crear falsas doctrinas por los manipuladores de la verdad. Por esa razón, voy a exponer varias cosas relacionadas con las interpretaciones privadas llevadas a cabo por corrientes religiosas carentes de la verdad y claves que te permitirán evitar ser engañado
para que puedas, como creyente, tenerlas presentes. En primer lugar, vamos a analizar qué es la Biblia y qué contiene. La propia Sagrada Escritura dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quiere decir esto que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? Veamos. La respuesta es no, pues la Biblia sí contiene toda la voluntad revelada de Dios, pero no todo lo contenido en la Biblia es su voluntad. Suena como medio contradictorio, ¿no? Pero veamos lo que explico. Muchas cosas fueron añadidas o adulteradas por los traductores para manipular doctrinas en las cuales habían sido formados, y para no cambiarlas, prefirieron adulterar la palabra en ciertas cosas. Pero son fáciles de detectar, porque esas cositas crean aparentes contradicciones que cuando tú empiezas a escudriñar las escrituras te das cuenta, oye, aquí lo que hubo fue una modificación o una añadidura de parte del hombre, porque la palabra de Dios es perfecta toda y no tiene contradicciones. Esas añadiduras o modificaciones no se corresponden con el resto de las escrituras, pues la palabra de Dios es perfecta, como ya les dije, y no posee contradicciones. Por eso declara Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que todo lo escrito en la Biblia, en sus narraciones, dentro de sus narraciones, fue o sucedió así porque esa fue la voluntad de Dios. Es decir, por ejemplo, que Judas vendió a Cristo porque Cristo le dio la orden, porque eso era y fue la voluntad de Dios. Y como está escrito ese pasaje en su palabra inspirada por Dios, quiere decir que entonces eso fue la voluntad de Dios. En ninguna manera, porque de ser así, entonces Judas Iscariote es un inocente, porque solo hizo la voluntad de Dios. No, él hizo su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Dios, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, da la revelación de lo sucedido a los santos hombres de Dios que inspiró para que escribieran el relato, no que todo lo que está contenido en el relato sucedió porque fue la voluntad de Dios que así sucediese. En la Biblia hay escritas las siguientes cosas: la voluntad de Dios, que son todas las profecías, instrucciones y relatos donde se declara Dios dijo, habló, hizo, ordenó. El Espíritu Santo dijo, ordenó, habló, hizo. Cristo dijo, habló, ordenó, hizo. Los profetas, los apóstoles o los discípulos, por mandato de Dios y de Cristo, ordenaron, dijeron o hablaron. Lo que Dios les ordenó o reveló que hicieran. Eso es la voluntad de Dios. También contiene los actos hechos por impíos. También hay hechos de hombres de Dios que, sin ser la voluntad de Dios, hicieron cosas no por mandato de Dios, sino por sus propios deseos. Aunque eran hombres de Dios, pero se fueron tras sus propios deseos, detrás de su voluntad individual y no detrás de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué me dicen si un creyente anda para arriba y para abajo con una moneda en el bolsillo y para cada cosa que él va a hacer o cada decisión que él va a tomar hace así? Y ora a Dios y dice: Señor mi Dios, en el nombre de Cristo, tú que conoces los corazones y yo que me someto a tu voluntad, ayúdame a decidir si voy o no voy a tal lugar,
o hago tal o cual cosa. Luego mete la mano en su bolsillo, saca la moneda y dice así: si cae cara, voy; si cae sello, no voy, por voluntad de Dios. Y lanza la moneda al voleo, y conforme a la caída de la moneda, actúa. ¿Ustedes afirmarían que esta persona está haciendo la voluntad de Dios o simplemente está creando una regla personal y una doctrina particular para nada asida a la verdad? La respuesta es simple: esta persona no está haciendo la voluntad de Dios. De hecho, ese no es un proceder ordenado por Dios ni por Cristo. A lo mejor a esa persona en particular le puede llegar a resultar útil y tener resultados aparentemente positivos. Eso es porque él es libre de hacer lo que le venga en ganas, pero nadie puede decir o aseverar que todo eso que está haciendo ha sido hecho por voluntad de Dios, o que la moneda cae cara o sello según la voluntad de Dios. No, eso es falso. ¿Para qué traigo este ejemplo a colación? En la palabra de Dios hay escritos o relatos traídos por la voluntad de Dios e inspirados por el Espíritu Santo para que fuesen escritas, es decir, para que fuesen colocadas dentro de las Sagradas Escrituras como ejemplos de las cosas que sucedieron. No que fue que eso que sucedió, así como sucedió, fue un mandato de Dios o fue la voluntad de Dios que así pasara. Son cosas que los santos hombres de Dios en ocasiones hicieron por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Es decir, no fueron cosas hechas porque Dios las ordenó. Por ejemplo, Saúl consultó a una adivina y por eso murió. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Allí pueden encontrar el pasaje. No fue voluntad de Dios que Saúl hiciera tal cosa. También David se llegó a la mujer ajena e hizo matar a su marido. Eso tampoco fue la voluntad de Dios. Pedro negó al Señor varias veces y en otra ocasión habló por Satanás a Jesús para impedir la voluntad de Dios. Eso lo tienes en Marcos capítulo 14, versículo 68 y en Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. Eso tampoco fue voluntad de Dios. También Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de sus ovejas y ganado. Eso lo ves en 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Eso tampoco fue la voluntad de Dios. Todas estas cosas no fueron la voluntad de Dios, pero sí fueron cosas que acontecieron y por la voluntad de Dios fueron escritas en las Sagradas Escrituras para enseñanza nuestra, tal como dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Pablo decidió por voluntad suya, no por voluntad de Dios, ir a Jerusalén, a pesar de que en todas partes el Espíritu Santo le enviaba mensajes para que no fuese. Esa decisión de Pablo tampoco fue voluntad de Dios, fue voluntad personal de él. Ahora bien, hubo un acto que fue también decisión de hombres y no voluntad de Dios, de donde religiosos desprenden unas reglas no indicadas por Dios, ni por Cristo, ni por el Espíritu Santo, con las cuales se han formulado una base doctrinal errada, porque no fue la voluntad de Dios que eso se hiciese así de esa manera, aunque sí fue la voluntad de Dios que fuese escrito en las Sagradas Escrituras para enseñarnos lo acontecido, para narrarnos lo acontecido. Se trata de la elección de Matías como apóstol. Veamos. Hechos capítulo 1, versículo 21. Estaba hablando Pedro. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que
de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estas palabras de Pedro son establecidas por los religiosos como primer requisito o prerequisito a cumplir para el nombramiento o elección de un apóstol. Prerequisito que ninguno de los 11 había cumplido antes de ser nombrado por el Señor como apóstol, y que no dice la Escritura que fue dado por voluntad de Dios que Pedro los estableciera, porque Dios no manda a poner reglas para después Él hacerlas quebrantar. Pero fue una regla que a Pedro le pareció aplicable. No voy a hacer juicio de valor de si estuvo bien o estuvo mal. Continuemos. El 1.23, Hechos 1.23, dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y el 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, porque Judas Iscariote era un apóstol. 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Fíjense, ellos decidieron echar suerte, es decir, lo dejaron al azar. Lo que pasa es que para ese momento ellos no habían recibido aún el Espíritu Santo. Para ese momento aún no había venido sobre ellos, sobre los 11, el Espíritu Santo, pues no había llegado Pentecostés, por lo que su acción no fue inspirada por Dios, no fue una inspiración divina, porque en ninguna parte de la Biblia dice Dios les dijo hagan esto o Cristo les dijo hagan esto. Y en ningún lugar de las Escrituras se declara que fue hecho así por voluntad de Dios. Pedro y ellos actuaron como el hombre de la moneda del cual les hablé arriba antes. Como ejemplo, oraron, pero hicieron su voluntad personal, no la de Dios. Ahora vean la diferencia con la elección de Bernabé como apóstol. Dios habla con sus hijos por medio del Espíritu Santo, el cual Él, desde Pentecostés en adelante, siembra en los corazones de los que creen. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El 13:2 dice: ministrando esto, ¿quiénes estos? Los que acabo de nombrar, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo Pablo, dijo Juan, dijo Bernabé, dijo Pedro, no, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí pueden observar la diferencia contra el acto de Pedro y los otros 10. Allá los apóstoles, que aún en ese momento no habían recibido el Espíritu Santo, estaban orando, pero usaron el azar, quizás como hacen para elegir al Papa hoy. Pero para el caso de Bernabé y Saulo, quien es el mismo Pablo, los ahora hijos de Dios que ya tenían el Espíritu Santo en su corazón estaban ministrando y ayunando. Pero en este caso no lo escogen por azar. Es el propio Espíritu Santo el que escoge a Bernabé y a Saulo, y lo dice. Los escoge para una obra, pues expresamente así lo dicen las Escrituras. Esto último, si es voluntad de Dios, no es producto de la consideración de hombres,
ni echado al azar. Y la Biblia llama a Bernabé y a Pablo apóstoles. Vean Hechos 14:14. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, allí en Antioquía no estaba presente ninguno de los apóstoles originarios. Y Bernabé y Pablo fueron tan apóstoles como los 12, al punto que las señales les seguían, como lo dice Hechos capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pequeños detalles es que la palabra de la cruz termina siendo locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 lo dice. También osan decir los religiosos que Pablo fue el último apóstol, por lo dicho por Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 8, siendo una gran mentira lo que afirman estos religiosos, pues Bernabé fue escogido mucho después de la elección de Pablo como apóstol por parte de Cristo. Y de paso, el propio Pablo no cumple el primer requisito o prerequisito que ellos como hombres establecen para afianzar su doctrina. Ven todo el engaño que enseñan con doctrinas de demonios, pues lo que no viene de Dios viene de esa otra fuente. Por eso dicen las Sagradas Escrituras: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No la palabra de hombre, la palabra de Dios y la guardan. Otra afirmación que hacen, erróneamente la hacen, es que no hubo más profetas después de Cristo, basados en lo que está escrito en Lucas capítulo 16, versículo 16, sin entender ni discernir espiritualmente lo que dice. Ese versículo dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Y Mateo capítulo 11, versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si ellos tienen la razón y parecieran tenerla, entonces hay una aparente contradicción, porque veamos, Isaías ¿era profeta? Sí, profetizó hasta Juan. Si se trata de una interpretación literal, no profetizó, pues murió antes que Juan llegara. Y si se trata de una interpretación figurada, entonces él no profetizó hasta Juan, pues Juan muere y se cumplen muchas profecías posteriores relacionadas con Cristo, que tienen que ver con su padecimiento, su muerte y su resurrección. Y Daniel es un caso similar. Profetizó aún cosas que no se han cumplido, pero que sucederán para mucho tiempo después de Juan y Cristo. Y en Hechos capítulo 3, versículo 24, dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Aquí habla Pedro. ¿De qué hablaba Pedro? De la sanación y milagro que se había realizado a un cojo después que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Fue hecha esa sanación antes de Juan? No, pero los profetas desde Samuel en adelante profetizaron de ese evento que ocurrió no solo después de Juan, sino también después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa aparente contradicción no es tal. El Señor hablaba de la ley y lo relacionado a la ley, pues ya estaba entrando el reino de Dios y luego vendría la gracia. Entonces, ¿quiere decir que ya no había más profetas? No, pues hay muchos versículos en los que después de la resurrección de Cristo se mencionan profetas. Veamos.
Hechos capítulo 21, versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Un profeta después de Cristo. No puede ser. Sí, lo digo yo. No, lo dice Dios en su palabra. Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días, unos, o sea, varios, profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Profetas en Antioquía después de Cristo, en la era de gracia. Por favor, será un error. Sigamos. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Más profetas en Antioquía en la era de gracia. Sí, lo digo yo. No, lo dice Dios en su palabra. Hechos capítulo 15, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Judas y Silas eran profetas en la era de gracia, después de Juan. Sí, lo digo yo. No, lo dice Dios en su palabra. Será por eso que Dios dice por medio de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. El 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? 1 Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuándo dice Pablo estas cosas? ¿Antes de la resurrección de Cristo o mucho después de Pentecostés? Ya había pasado la resurrección de Cristo. Mucho después de Pentecostés, es decir, mucho después de que Cristo envía su Santo Espíritu. ¿Qué administración es esa? ¿Administración solo del primer siglo? No, es la administración de la gracia, la que aún está vigente, o no está vigente aún la gracia. Pero nadie puede creer más allá de lo que conoce. ¿A quién le decía Pablo que no todos eran apóstoles ni todos eran profetas? Es decir, sí habían, pero no todos eran. ¿A quién se lo dice? A la iglesia de Cristo, la misma que aún hoy existe. ¿O no existe la iglesia de Cristo hoy? ¿O era la iglesia de Cristo solo aquel grupo de personas de aquel momento, de aquel primer siglo? Por supuesto que no. ¿Ven cómo no se debe estar haciendo un uso descontextualizado de versículos de la palabra de Dios? El que hace eso solo está trabajando como trabaja el diablo y anda repartiendo doctrinas del diablo, no de Dios. Recuerda, ten cuidado con las doctrinas que andan circulando desde hace mucho tiempo, disfrazadas como doctrinas de Dios y de Cristo, pero que en realidad no lo son y que establecen reglas de hombres y de religión que no son la voluntad de Dios. Busca la fuente de la verdad, la cual es la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras. La Biblia contiene relatos de cosas que hicieron los hombres por su propia voluntad y no por voluntad de Dios. También existen relatos de cosas que hicieron hombres impíos, que tampoco son la voluntad de Dios. Y también hay relatos, órdenes y mandatos dictados por Dios, por Cristo y por el Espíritu Santo, que sí son la voluntad de Dios y hay que obedecerla y seguirla. Pero todo eso está contenido en las Sagradas Escrituras. Ahora, que todo eso esté contenido en las Sagradas Escrituras
Sí es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todas esas cosas estén allí para que nosotros podamos ser edificados y podamos conducirnos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de hombre. Recuerda, antes de dar verdadero cualquier cosa que te enseñen o te explique, aún yo, vea la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad. Contrástalo con la palabra de Dios en todo el contenido de la palabra de Dios dentro de su contexto. Y allí obtendrás la verdad. Dios te bendiga.